TIGC Centro 96.3 evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. JR Tijerino de los controles principales. Le damos los buenos días en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ubed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un favorcito para el compañero en cabina JR Tijerino. Olvidé decirle que si nos hace el gran favor de grabarnos el programa para luego publicarlo en las redes sociales. Así que para JR Tijerino, si nos puede auxiliar grabándonos el programa, se lo vamos a agradecer para que nos lo envíe al finalizar el programa. Bueno amigos, hace meses no estábamos en directo nosotros, y quiero empezar dándole las gracias a los médicos del Hospital Calderón Guardia, a Diosito primero, y a todo el personal del hospital. Así es que muchísimas gracias por todas las atenciones que recibió este servidor. Hoy en Horizontes vamos a dar el reinicio, como les digo, en programas en vivo. Está con nosotros Walter Rubén Hernández Juárez. Él es candidato presidencial del Partido Justicia Social Costarricense. Acompáñenos durante esta hora para conversar con don Walter, donde conoceremos de primera mano las ideas que podrían guiar el futuro de nuestra nación de resultar electo presidente de la República. Sin más, le damos la bienvenida, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Qué gusto compartir con usted, hoy no como analista, sino como candidato a la presidencia de la República. Bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy buenos días, Edgar. Para mí es un verdadero honor y sobre todo una enorme satisfacción que estés nuevamente al aire, ser el primer invitado en esta nueva etapa y darle también gracias a Dios de que saliste adelante y estás aquí al frente de los micrófonos para orientar a la gente, para que escuche, para que piense, para que razone y para que tenga una elección realmente meditada y pensada. Para mí es un verdadero gusto. Muchísimas gracias por invitarme a este primer día, Edgar. Gracias, Walter Rubén Hernández Juárez, candidato, repito, candidato a la presidencia por el Partido Justicia Social Costarricense. Hablemos un poquitito para las personas que quizás no sepan quién es Walter Rubén Hernández Juárez, cuál es su preparación académica y cuántos años tiene Walter de estar analizando la realidad nacional e internacional, además de los cargos que has ocupado tanto nacionalmente como internacionalmente. Adelante, Walter. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Walter Rubén Hernández Juárez, tengo 66 años, soy abogado, doctor en Derecho, tengo un doctorado en Relaciones Internacionales, un doctorado en Derecho Internacional con énfasis en Derecho Constitucional. Tengo varias maestrías en las mismas materias de los doctorados y en otras, como maestría en Diplomacia. He publicado libros sobre Derecho, particularmente Derecho Internacional y temas de Derechos Humanos. Soy graduado del Instituto de Derechos Humanos de San Remo, Italia.
Y he ocupado, entre otros cargos, fui el corresponsal de ILANUD en Sudamérica, en Argentina, Uruguay, Paraguay, que era el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, donde trabajé con las policías federales y cárceles. Aquí en Costa Rica, en la función pública, me desempeñé en la Dirección General para Refugiados, conozco los temas migratorios y de refugiados. Ocupé el puesto de viceministro de Justicia y ministro interino. Fui el jerarca encargado de la creación del Instituto Costarricense de Drogas, donde fusioné el Centro de Inteligencia y Control de Drogas y el Centro Nacional de Drogas, junto con el Departamento de Precursores del Ministerio de Salud y otras entidades, para crear el Instituto de Droga. Fui embajador extraordinario y plenipotenciario de Costa Rica ante el gobierno de Venezuela durante 5 años, del 2003 al 2008, en 2 administraciones, la primera parte en la administración de Pacheco y la segunda parte en la de Oscar Arias. Fui presidente del Sistema Económico Latinoamericano durante 2 años y me encargaba de canalizar toda la cooperación económica de la Unión Europea para las pymes y mini pymes en América Latina y el Caribe. Después he estado en la academia, donde he dado clases a nivel de pregrado para formar licenciados y luego para formar máster y doctores. He publicado muchísimos artículos y como analista tengo, no sé, aproximadamente unos 20 años de estar en diferentes medios de comunicación. Este es uno de los medios que más he estado y en donde hemos labrado una gran amistad. Y ahora, a raíz de la petición de varias personas amigas y de mucha gente que se fue sumando y de organizaciones, en este momento soy candidato a la presidencia de la República por el Partido Justicia Social, los colores naranja y verde, y aspiramos a llevar adelante una campaña donde podamos debatir y discutir ideas, propuestas, donde todos juntos podamos encontrar las soluciones que necesita el país, porque como muchos que me han oído a través del programa saben que yo lo digo mucho, las soluciones no las tenemos todos, pero las soluciones están ahí en la discusión respetuosa entre los mismos costarricenses. Tenemos que volver a tender puentes de plata, recuperar el respeto y la magnificencia que se merece la institución Presidencia de la República, así como respetar a todas las demás instituciones que nuestra Constitución nos ha dado. ¿Qué motiva a Walter Rubén Hernández Juárez a postularse como candidato a la presidencia? Mira, Edgar, en primer lugar me siento preparado por mi preparación, mi formación, mis años de estudio, la experiencia que he tenido al frente de diferentes entes. Yo sé lo que es estar en el Poder Ejecutivo, sé lo que es estar en Consejo de Gobierno, sé lo bueno, lo malo que tiene eso, sé de las mentiras que se cuentan antes de que alguien asuma. Y también por el hecho de que muchos lo saben, lo voy a decir, mi padre era costarricense y mi madre era argentina. Mi padre estuvo designado varios años, él era periodista, pero estuvo en política y durante 15 años fue diplomático de nuestro servicio exterior, y por razones obvias, por el hecho de mi madre, él pidió ser destinado a Argentina. También estuvo en Uruguay, en otros lugares, Paraguay también, pero básicamente pasamos mucho tiempo en Argentina. Yo, mi infancia y mi adolescencia, parte de mi juventud y mis primeros estudios universitarios, los hice allá, acompañando a papá y a mamá, y tuve que vivir la dictadura en Argentina. Viví la dictadura, viví lo que fue el caos del gobierno de Juan Domingo Perón, que falleció durante la gestión y asumió Isabel Perón, el tema de las extremas izquierdas y derechas, luego el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que inició la dictadura de los 7 años, que fue un desastre para Argentina, con miles de desaparecidos, violaciones de derechos humanos, una guerra absurda contra Inglaterra por el tema de las Islas Malvinas. Luego, como embajador, me tocó estar en Venezuela en el momento en que Hugo Chávez, que había llegado al poder por medios constitucionales válidos a través del voto, fue consolidando a través de reformas a la Constitución y a la ley, y a que logró, por una oposición muy mala, ir adquiriendo cada vez mayor cantidad de diputados, logró ir transformando la ley y la Constitución de Venezuela, y hoy tenemos en Venezuela lo que todo el mundo sabe que tenemos, ¿verdad?
Entonces, a mí todo eso me ha motivado porque he visto un deterioro terrible en la institucionalidad en Costa Rica, he visto un ataque sostenido de quienes deberían estar protegiendo la democracia y sus instituciones, más bien han estado atacando a las instituciones. He visto la falta de educación cívica de mucha parte de nuestra población, he visto un aceleramiento y una búsqueda de generar odios para obtener ganancias políticas para algunos grupos, y creo definitivamente que yo recibí de mis padres una Costa Rica después de la Guerra Civil del 48, donde mi padre peleó en el Ejército de Liberación Nacional. Yo recibí una Costa Rica que me ayudó a formarme, como a muchos de los que estamos hoy que peinamos canas, y creo que nosotros le debemos dar a nuestros hijos, nuestros nietos, una Costa Rica donde la democracia sea una realidad y tengan una paz digna de ser vivida y no la paz de los sepulcros, a las que todos los años están llegando 900 personas asesinadas, más la masacre que tenemos en carretera, más las lamentables muertes que tenemos producto de las enormes filas y las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y para mí no es posible como costarricense que haya en este momento 19.300 niños en desnutrición, unos 2.000 de ellos que ni siquiera tienen acceso al agua potable. Todas estas cosas, Edgar, me han motivado a mí a participar para poder decirle a la gente que sí hay solución posible, que sí hay solución dentro de la paz, dentro de la dignidad, dentro del respeto de la Constitución, y de que Costa Rica somos todos, las soluciones las podemos encontrar entre todos. Este es un candidato que escucha, negocia, dialoga, y que tenemos un equipo de gente, pero que sabemos que esto lo vamos a transformar entre todos, no es solamente Walter Hernández y su gabinete, no, lo tenemos que hacer entre todos, con las fuerzas políticas en la Asamblea, con los grupos sociales y con una coordinación efectiva con los dos poderes de la República y todas las instituciones. Al mejor estilo de ser costarricense. Estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos escuchando al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Él es candidato presidencial por el partido Justicia, a ver si lo digo bien, Justicia Social Costarricense. ¿Es así, Walter? Efectivamente, Justicia Social Costarricense. Ese es el nombre completo, Justicia Social Costarricense es el nombre completo. Ahora, hablemos en cuanto a los ejes centrales de la propuesta de gobierno que tiene el Partido Justicia Social Costarricense. Bueno, nosotros vamos definidos en varias áreas, pero tenemos una cuestión importante que la gente debe conocer. Sabemos que existen serias situaciones en muchísimas áreas, pero hay tres que son prioritarias. Sabemos que hay una crisis severa en educación, una crisis terrible en seguridad ciudadana y una gran crisis en el tema de la seguridad social, que comprende salud, infraestructura de salud y generación de empleo, o sea, reactivación económica. Nosotros en esas áreas venimos con un plan de acción de manera inmediata para atender la emergencia, pero al mismo tiempo vamos a negociar y a preparar una serie de políticas públicas pensando en por lo menos un mediano y largo plazo, más allá de lo que dure el gobierno. Es decir, nosotros queremos diseñar políticas públicas que nos permitan, y nosotros hemos fijado la meta en el año 2045, a 20 años plazo, porque queremos ser realistas. Entonces, vamos a atender, por ejemplo, la emergencia en seguridad ciudadana. ¿De qué manera? Primero, hay que ser realistas. Nadie puede entrar al gobierno y pretender que va a tener 4.000 policías nuevos y que va a tener 2.000 patrullas. Eso son fantasías. ¿Por qué? Porque hay una cosa importantísima que los que me están oyendo deben saber, y que yo lo viví como jerarca y lo conozco de primera mano y he lidiado con eso. Cuando uno entra al gobierno, el presupuesto lo hizo el gobierno anterior y uno entra a los 5 meses. Quiere decir que prácticamente la mitad del presupuesto ya debe estar ejecutado o debería estar ejecutado. Hay partidas en que el dinero para todo el año ya se gastó, y hay partidas donde el dinero para que debería haber sido gastado a lo largo del año no se ha tocado. Entonces hay que empezar por montar los carteles, hacer las licitaciones, recibir las apelaciones, adjudicar, etcétera, etcétera, y no da tiempo. Y si usted no ha liquidado el presupuesto, la partida que tenía, la pierde para el año siguiente, y eso es un debilitamiento de las instituciones.
Entonces, ¿qué ocurre? Que uno tiene control del presupuesto hasta el año siguiente de haber ingresado. Es más, hay que correr preparando presupuestos extraordinarios para cambiar de destino las partidas, porque uno estima qué es lo que va a hacer, pero la realidad es lo que le va a marcar la pauta, y a veces ocurren situaciones complejas, desde situaciones producto del clima, como le pasó en su momento al gobierno en 1991 con el terremoto de Limón, que fue el 22 de abril, y que tuvieron que cambiar absolutamente todo cuando ingresaron el 8 de mayo. Y así, entonces, en definitiva, tenemos que entrar, y sabemos que no podemos hacer de la carta al niño, como se dice, sino que lo que tenemos en este momento tenemos que reconfigurarlo. Una de las primeras medidas es la declaratoria de emergencia de la seguridad, para permitir que los dineros que se han represado por parte del Ministerio de Hacienda y que corresponden a partidas que por ley le correspondían a la Fuerza Pública, al OIJ, al Ministerio Público, deben ser liberados. ¿Por qué la declaratoria de emergencia? Porque primero, al liberarlo, necesitamos que esas instituciones puedan hacer contrataciones directas, sobre todo particularmente de equipos, incluso de personal, recontratar, etcétera. Eso inmediato. Segundo, lo que ya hay, las fuerzas policiales que ya existen, debemos desplegarlas de manera diferente sobre el terreno para atacar zonas donde impere el narcomenudeo, que es la fuente de producción del dinero, y uno tiene que perseguir precisamente lo que sostiene el narcotráfico, que es la producción de dinero. Entonces los vamos a acosar con operativos, con retenes, etcétera, etcétera. Se va a utilizar además toda la tecnología de capitales, legitimación de capitales, que es donde uno dice cómo es que pueden amasar semejantes fortunas, en qué bancos o en qué cooperativas o en qué sector financiero de nuestro país se viene a guardar eso. Bueno, exactamente, pero precisamente esa parte del combate que tiene que hacer el Poder Ejecutivo necesita también una gran coordinación, un diálogo intenso con las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, porque hay que tramitar reformas rápidas y urgentes a nuestra legislación. Y le voy a poner un caso concreto. Hay candidatos que están hablando de suspender las garantías constitucionales. Eso me parece una tontería. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir la suspensión de garantías constitucionales es únicamente, en vez de detener a una persona durante 24 horas, 48 horas, y hay que ponerla a la orden de un juez. Segundo, se podría detener a alguien con meros indicios, o porque yo sé, o porque yo creo, o porque tiene cara de narcotraficante, pero después tengo que ponerlo a la orden de un juez. Y el juez, que es el juez de garantías, tiene que trabajar ¿con qué? Con el Código de Procedimientos Penales. Y el Código de Procedimientos Penales va a hacer que lo termine soltando, como pasa hoy en día, porque tenemos una ley que es garantista. El Código fue hecho en otro momento de la historia de nuestro país, en circunstancias totalmente diferentes. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos reformas rápidas que le den nuevas herramientas a los jueces, al Ministerio Público, para poder tramitar siempre dentro del respeto del marco de nuestra Constitución, pero que sean mucho más efectivas. Entonces, en la medida en que podamos hacer eso, vamos a poder aplicar las medidas prácticas, como las que le estaba comentando, del despliegue diferente de la fuerza policial y una coordinación con el Poder Judicial para crear grupos operativos conjuntos que puedan estar a las llamadas zonas rojas o zonas calientes detrás de un objetivo específico. Entonces vamos a conformar jueces, fiscales, defensores públicos, oficiales del OIJ y gente de la fuerza pública para que ingresen a algún lugar específico a capturar o a desarmar una banda, etcétera, etcétera, y que los procedimientos sean lo más expeditos posibles. Esa es la manera de atender de manera inmediata. La utilización de tecnología, que ya existe alguna tecnología, cámaras, y la utilización de drones nocturnos y diurnos, porque así nos permite dar seguimiento y no tenemos tanto desgaste, porque varios drones salen más baratos que comprar una sola patrulla. Entonces nosotros mientras tanto, por supuesto, vamos a iniciar además una contratación de policías y una preparación, pero la Escuela Nacional de Policía lo más que puede formar son 600 hombres al año. Entonces nosotros a finales del periodo podremos tener unos 2.400 policías nuevos. También hay que variar y revisar los planes de formación y de preparación. Y por supuesto hay medidas que vamos a tomar de inmediata vía decreto, como volver a abrir la estación de guardacostas de Bahía Draque. Tenemos que volver a poner la escuela de guardacostas en el mar. Es un absurdo haber trasladado la escuela de guardacostas a un lugar donde no hay mar. Es como poner una escuela de aviación en el sótano y no tenerla al aire libre. Sí, claro.
resulta totalmente absurdo e incoherente. Y además vamos a propiciar legislación fuerte para combatir el tema de todo lo que es el lavado de dinero. Nosotros, si perseguimos el dinero, vamos a poder llegarle a los cabecillas. Y además, no se trata solamente de capturar al que vende o incluso al sicario. Acá lo que hace falta es encontrar al que da las órdenes. Claro. Eso es lo más importante. Hay que cortarle la cabeza a la serpiente, no la cola. Walter Rubén Hernández Juárez es candidato a la presidencia de la República por el partido Justicia Social Costarricense. A los oyentes les invitamos a que participen como siempre con sus comentarios, sus preguntas a través de la línea de WhatsApp. Voy a darlo despacito, 83414142. Así es que usted que nos está escuchando ahí en casita, en el vehículo, si está en una presa nos puede escribir o su acompañante le escribe. Si está en el trabajo, en la oficina, en el campo, en cualquier lado, puede participar con sus consultas a través del WhatsApp 83414142, 83414142. El licenciado Óscar Salas, buen amigo nuestro, presidente de Canagro, Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, nos dice: Costa Rica urge de un retorno a la normalidad democrática, de respeto a la división de poderes y el rescate de la legitimidad institucional. Pregunta para don Walter: ¿cómo propone volver a la senda del diálogo nacional en vez de la confrontación y el ataque hacia los otros poderes del Estado, pero lograr que al mismo tiempo no caigamos en un eterno diagnóstico de problemas sin la implementación de soluciones? Me parece muy pertinente y muy clara la pregunta del licenciado Salas. Así es que, Walter, ¿qué le respondemos al licenciado Óscar Salas, colega suyo? Bueno, la respuesta dicen que a caminar se aprende caminando, entonces a dialogar se aprende dialogando. Por supuesto que desde el momento en que seamos elegidos vamos a iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas y con los diferentes poderes del Estado. Aquí se hace imperioso el respeto de las atribuciones que cada poder tenga y cómo tienen que darse las interrelaciones. En la democracia moderna no existe realmente la división de poderes, sino que existe una especialización del poder y una cooperación entre poderes que lamentablemente se ha perdido. Entonces debemos volver a esa cooperación. En algunos temas se hace imprescindible ponernos de acuerdo y para eso, por ejemplo, sabemos que la Constitución requiere algunas reformas, pequeñas, pero requiere algunas. Y sabemos que también se requiere temas en la parte legal, derogar muchas leyes obsoletas, crear nueva legislación o reformarla. Entonces, para eso pensamos crear un cuerpo conjunto con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para que en el tema constitucional cada una de ellas designe un constitucionalista conocido, respetado y que no pueda ser objetado. Y van a tener un plazo de aproximadamente 45 días para ponerse de acuerdo y proponer cuáles son las reformas importantes que se requieren con carácter urgente para poder acelerar los procesos. Ejemplo, reforma del artículo 117 de la Constitución, para que no sea necesario el quórum para discutir un proyecto de ley, que el quórum sea necesario para votarlo. ¿Por qué? Porque en realidad se interrumpe muchísimas veces la discusión y el flujo continuo de las sesiones porque falta un diputado, porque salió, por lo que sea, pero básicamente ningún diputado es capaz de manejar todos los proyectos de ley que hay y para eso están sus asesores. Es decir, lo importante es mantener abierta la discusión y eso se permitiría variando lo que dice el artículo 117, que solamente el quórum sea requerido para poder votar. Eso es un ejemplo. Entonces, con ese proyecto, y como ya ha sido aprobado, revisado por gente designada por cada fracción política, vamos a negociar lo más pronto posible para que le den el trámite más expedito, y lo mismo se va a hacer con algunas áreas concretas de legislación, materia penal, materia laboral, en materia de niñez y ancianidad. Entonces, también vamos a requerir la enorme cooperación de los diferentes sectores sociales. Nosotros hemos venido en la campaña haciendo mesas de trabajo con los diferentes sectores. Nos hemos reunido con los arroceros, con los pescadores, con el sector turismo, con los transportistas. Nos hemos ido reuniendo con todos los diferentes grupos, los oímos, los escuchamos, hablamos con ellos, les planteamos nuestras ideas, tratamos de llegar a acuerdos e incluso hemos firmado con algunos de ellos hasta compromisos para poder ver la posibilidad de implementarlos en el gobierno. Es decir, aquí como...
Sí, perdón. Me dice el compañero JR Tijerino que tengo que ir a la cabina central a un corte y ya retornamos con usted para que continúe con esta exposición sobre las propuestas de gobierno del Partido Justicia Social Costarricense. Retornamos. Perfecto. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si septiembre es el mes de la patria, pues hagamos patria. El diccionario aclara que patria es la tierra, la nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Entonces, debemos entender que esos tres aspectos son claves para hacerlo bien. Para fortalecer los terceros en mención, los afectivos, enseñémosle a nuestros hijos y a quienes todavía están en niveles psicológicos aceptables que lo afectivo vale, que el buen trato y la sana convivencia valen, que no es con balazos al estilo de los delincuentes, ni con gritos, bufonadas o pachuquismo como vemos en quienes dirigen circunstancialmente el país. Que comprendan que la afectividad se siembra con respeto, vocabulario decente y buenos modales. De los históricos, otro de los factores, recurramos a ellos, no como se intenta hacer ahora, para deslegitimarlos extrayendo fragmentos que nos hagan pensar que todo estuvo mal siempre, para vendernos ideas de autoritarismo y liderazgo dictatorial. Recurramos a los buenos hechos que nos heredaron un país ejemplar a nivel mundial, con grandes males, pero también con grandes logros. La historia vivida debe unirnos, no ser mal utilizada como soga para ahogar a los que piensan diferente. Y por último, lo más importante, el andamiaje de los vínculos jurídicos que sostienen nuestra democracia con poderes en contrapeso, como son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y casi como cuarto poder el Tribunal Supremo de Elecciones, además de una prensa que representa intereses de diferentes sectores y una libertad de expresión para todos los medios, para toda la población sin distinción de clases. En lugar de hacer daño repartiendo desprestigio y rencor, los que aún no pasamos a ser siervos menguados, redoblemos esfuerzos más allá de un farol y una banderita, con nuestra manifestación clara de que basta ya de tanto relajo. Debemos actuar. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Su programa de Cultura Ciudadana, gracias a los amigos que están reportando sintonía y están participando a través de 83414142. El licenciado Marco Baella Chavarría dice: en sintonía desde Heredia, aunque estoy en otra tienda política, mis saludos y respeto para don Walter Rubén, muy atinado y objetivo en sus planteamientos. Los felicito como siempre por el programa, buen inicio de semana, dice el especialista en Derecho Migratorio, abogado licenciado Marco Baella Chavarría, a quien le enviamos su saludo a él y a su señora madre. Viene otro por acá, dice don Olger, buenos días, Olger Rivera Durán, desde la Unión de Tres Ríos, reportando sintonía. Saludos, don Olger, siempre es un gusto saber de usted. Jonathan Navarro también, hola amigos y amigas
Feliz semana, saludos desde Alajuela, excelente el programa. Doña Giselle Sánchez nos deja su mensaje también y dice, efectivamente la educación cívica se perdió en nuestro país, ya que el MEP no funciona adecuadamente. Por ejemplo, se usa el pabellón nacional como se les ocurre y no la bandera. Trato que la gente sepa la diferencia y de quiénes y dónde se debe usar de acuerdo con la ley 10.178 para el uso del pabellón nacional. Agradecidos con su comentario, doña Giselle Sánchez, gracias por enviarnos el comentario. Viene otro por acá, don Alexis Calderón, dice, don Edgar, feliz por su retorno en vivo, para que nos siga conectando con la realidad costarricense. Gracias, don Alexis Calderón. Saludamos al doctor Eduardo Blanco Maña, allá en el Hospital de Cartago, que siempre está en sintonía con nosotros. Tenemos otro comentario por acá, dice Mauricio Soto, ¿cómo va a mejorar las relaciones con las universidades públicas que este gobierno ha estado atacando? Gracias, don Walter Rubén. Es una pregunta que se le plantea de parte de Mauricio Soto. Y tengo una consulta por acá de un estimable amigo a quien saludamos, un abrazo a la distancia, don Rafael Rojas. Don Rafael Rojas nos dice, saludos cordiales. Rafael Rojas escribe, ¿qué solución propone el doctor Walter Rubén Hernández para el tema de las pensiones? Esto es todo un tema, Walter, las pensiones. Pensión a los 68, a los 70, a los 75, un ROP a cuentagotas, que realmente nunca le va a llegar el 100% a las personas como tiene que ser. En fin, ¿cuál es su propuesta para el tema de las pensiones? Bueno, con respecto al tema de la universidad, nosotros no me pude explicar antes de los 3 puntos, hablé solo de seguridad por el tiempo, pero en materia de educación, aparte de una declaratoria de emergencia y atender la grave situación en que se encuentra el sistema de educación a nivel preescolar, primario, secundario e incluso terciario, vamos a intervenirlo para diseñar programas más efectivos, concentrarnos en ciertas materias. Hay un exceso de materias en este momento y dada la crisis que estamos teniendo y sobre todo después de las huelgas y después de la pandemia, se hace imprescindible un plan emergente. Segundo, trabajar con el INA para que la gente que se ha graduado los últimos 5 o 7 años puedan recibir por parte del INA un reforzamiento a efecto de que puedan acompañarse mejor en los centros de estudio o en los centros de trabajo que han escogido luego de salir del colegio secundario. Así que los que estén en la parte técnica tendrán reforzamiento en matemáticas, en física, en química, los que estén en la parte social, todo el mundo va a poder recibir un reforzamiento en el segundo idioma, etcétera. Y por supuesto empezar a diseñar planes mucho más realistas y concretos, incorporando temas como educación financiera, una educación sexual realmente realista, educación cívica, estudio de la realidad nacional, estudio de la verdadera historia de Costa Rica, formación en matemática para que la gente tenga pensamiento lógico y contemplar la posibilidad que después de tercer año la persona, si va por el lado de la ciencia, se vaya con un bachillerato más orientado a eso y si va a la parte social, orientado a ese tema. Siempre tiene que haber además rendimiento, tiene que haber exámenes porque no se pueden regalar las cosas. Y la idea es que en el 2045 tengamos un joven y una joven que todavía no han nacido, van a ser dentro de 3 años, saliendo del secundario con un perfil realmente de una Costa Rica democrática y justa como la que no debemos perder. Y con respecto a las universidades, la intención nuestra es cumplir a rajatabla con el 8% de la educación y negociar bien los temas del FES. A nosotros no nos interesa quitarle el dinero a las universidades, lo que sí queremos es que las universidades realmente rindan cuentas a toda la nación, porque no se trata de islas aisladas en el mar, son parte de Costa Rica, son una parte vital de nuestro país. Y respetando la autonomía universitaria, lo único que pretendemos es que las universidades rindan cuentas ante toda la población nacional de qué es lo que están haciendo, de cómo están gastando, de cómo están invirtiendo. Con relación al tema de las pensiones, nosotros creemos que el ROP es necesario establecer, y dependiendo del rango de edad en que se encuentre la persona, la posibilidad de que algunos puedan tener acceso en tractos mucho más cortos, mucho más pequeños, a lo que ellos han ahorrado a lo largo de este periodo en que ha estado en vigencia, de efectivamente más de 20 años. Segundo, consideramos que cuando se haga el cálculo para otros grupos de edad, para otros grupos etarios, es necesario que se tome en cuenta la verdadera y real expectativa de vida que hay en el país y no que pase lo que ha pasado, que a alguna gente le empiezan a dar
el ROP mensualmente como si fuera a vivir 118 años, y eso es una falta total y absoluta de lógica y de realidad, porque si bien es cierto, aquí en Costa Rica tenemos zona azul y alguna gente vive más de 100 años, no es para toda la población eso. Entonces hay que ser realistas en ese sentido. Tercero, nosotros estamos considerando que para reforzar los temas de pensión vamos a establecer la posibilidad, eso requiere una fuerte negociación con la Asamblea Legislativa, grupos políticos, etcétera, porque pretendemos que del 13% que se está pagando del IVA o del impuesto que se vaya a definir o sustituir el IVA, porque es necesaria una reforma fiscal estructural, un 1% de lo que se paga de impuesto va a volver a la cuenta cedular de la persona, de tal manera que eso nos va a ayudar primero a que esa persona empiece a acumular una especie de ahorro revolutivo, algo similar al ROP, pero no un ROP, donde ese dinero, cuando la persona se pensione, le va a poder complementar el IBM o va a hacer una pensión complementaria más o va a reforzar el IBM. Lo que pasa es que eso lo va a empezar a hacer prácticamente desde que tiene cédula, o sea que un niño de 12 años que tiene cédula de menor se compra un Nintendo y pide la factura y el 1% de lo que pagó de impuestos va a ir ya a su cuenta, o sea va a pasar 40, 50, 60 años acumulando riqueza. No pensamos aumentar la edad de pensión, habría que revisar inclusive si es posible disminuirla un poco. Ese ahorro va a permitir, a lo largo de los años, va a permitir que la persona tenga un complemento mucho mejor, pero ya les digo, todo eso es necesario una fuerte negociación con la Asamblea Legislativa, porque los temas de impuestos se aprueban en la Asamblea Legislativa, no los podemos proponer únicamente. Igual que pretendemos una fuerte negociación con la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, perdón, donde nosotros solamente nombramos a 3 personas, el presidente y 2 representantes más, pero hay 9. Entonces requerimos una negociación respetando la autonomía que le da el artículo 73 de la Constitución para poder revisar temas de pensión, para revisar inclusive los montos de lo que se está pagando por parte de los trabajadores independientes, que es excesivo, y que en este momento hay gente que definitivamente no puede pagar 32,000 colones, que es el mínimo. Y le voy a poner un ejemplo: una mujer que hace empanadas y tiene 2 hijos que mantener, no puede pagar 32,000 colones de seguro, porque eso es el arroz, los frijoles y la manteca para todo el mes. Entonces esa mujer hay que buscar que en eso tiene que incorporar mucho la tecnología de Limas. ¿Quiénes son las personas que realmente están en una situación de pobreza extrema? Que estamos hablando como de 700,000 personas, y hablamos de 1.300.000 personas trabajando fuera del seguro, es decir, en la informalidad, de tal manera que si nosotros podemos establecer un promedio en ese 1.000.000 de personas de que coticen alrededor de 7,000, 9,000 colones, esa señora cotizará 3,000, otro señor que repara electrodomésticos pero no está asegurado pagará 11,000 o 12,000 de acuerdo a lo que él ingresa, pero nosotros vamos a establecer más o menos un promedio de 7 a 9,000 colones. Con ese dinero multiplicado por 1,000,000 de cotizantes, tenemos cubierto, por ejemplo, toda la atención, el mantenimiento, la medicina, la alimentación, el mantenimiento de los equipos, de todos los EBAIS, de clínicas y de incluso hospitales regionales. Eso significa un ahorro para la caja que pueda invertir en otras áreas. Pensamos y queremos, y lo vamos a hacer porque es nuestro deber, vamos a empezar a entregarle a la caja lo correspondiente a las cuotas obrero personales que le toque al gobierno, y lo vamos a hacer desde el primer mes que tengamos el control del presupuesto, porque ya expliqué las situaciones presupuestarias. La deuda existente tenemos que sentarnos a negociar con la caja para ver la forma de irla cubriendo, de irla pagando, pero no lo vamos a descuidar. Excelente, Walter, sí, excelente. Hay una situación que se presenta siempre, y es en cuanto a el cuidado de la indigencia. O sea, en nuestro país se ha descuidado lo que llamamos habitantes de la calle o indigentes. Totalmente. O esas personas que están pidiendo en cada esquina, unos de buena manera, otros un tanto más agradecidos. ¿Cuál es la opinión suya, Walter, en ese sentido? Es que hemos descuidado a Costa Rica y vemos entonces, antes se veía, permítaseme la expresión, una persona alcoholizada en una esquina o tal vez en un parque, pero hoy día es por todo el país. Va usted a La Abuela, se encuentra gente pidiendo media calle. Va entrando a Cartago, prácticamente hay que quitarse a las personas que con cartelones, unos, repito, agresivos y otros no tan agresivos, se aproximan a los vehículos para pedir. ¿Qué piensa usted en cuanto a
esta situación de la indigencia y de los habitantes de la calle? Bueno, vea, lo primero que tenemos que señalar es que eso demuestra que el país está enfermo, porque eso es una muestra clara, es un síntoma de la enfermedad grave, de la falta de solidaridad, de la falta de atención por parte del Estado, y también de situaciones muy delicadas que no se han atendido convenientemente. Ahí en el tema de la indigencia entran muchos factores, hay factores económicos, hay factores de disociación familiar. Nosotros creemos que la familia costarricense debemos atenderla mucho más, debemos buscar la unión nuevamente de la familia costarricense. Hay problemas de adicciones, hay problemas de consumo de drogas, de consumo de alcohol. Entonces hace falta mucha mayor inversión en prevención, es decir, aquí hay que coordinar el esfuerzo de muchas instituciones. Nosotros pensamos nombrar un delegado nacional de indigencia que además va a tener que atender no solamente los indigentes, que son varios miles, sino que tiene que atender también otro sector de la población que prácticamente entra de un estado de protección del Estado a un estado de indigencia en el momento en que son liberados, que son los privados de libertad. Una gran parte de los privados de libertad, cuando terminan de cumplir su sentencia, no encuentran condiciones para poder salir adelante y muchos lamentablemente vuelven a reincidir. Entonces ahí estamos fallando, de tal manera que este delegado nacional tiene que hacerse cargo de plantear políticas, de buscar la forma de negociar. Tenemos que plantear esto también en reformas con la Asamblea Legislativa, con el mismo Poder Judicial, para encontrar la manera más objetiva de ir atendiendo el problema. Y vean, no solamente son los indigentes, también tenemos descuidado porque se ha quitado el presupuesto de los centros de cuidado infantiles, de los SECUDI, y también queremos crear los centros de cuidado de personas ancianas, de las personas de la tercera edad, igual que son los de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población cada vez mayor y más anciana, más vieja. Y una de las cosas más graves que le pasa a las personas de la tercera edad es el síndrome de la soledad. Aún viviendo en una casa de familia, pasan a veces prácticamente el día solos y sin recibir atención. De tal manera que nosotros tenemos que atender a esa gente. Porque además yo pretendo, desde el punto de vista de laboral y de generar riqueza, porque la riqueza la genera la gente que trabaja, buscar la forma de aprovechar la experiencia de muchísimos hombres y mujeres pensionados que pueden ayudarnos. Por ejemplo, cuando yo le hablaba a usted de que con el INA vamos a dar cursos especiales en todos lados para reforzar a la gente que se ha graduado recientemente y no está bien preparada, ahí podemos aprovechar a montones de personas que están pensionadas, que manejan idioma, que manejan matemática, que manejan español, que han sido profesores o maestros o son profesionales retirados o personas sencillamente que se cultivaron solas, que son cultas, que pueden colaborar con esto. Entonces tenemos que incorporar a esta gente, tenemos que hacerles sentir que ellos no solamente dieron los mejores años de su vida, sino que en este momento están haciendo un esfuerzo y están siguen dando lo mejor por Costa Rica. Por Costa Rica somos todos. Y todos tenemos que sacar adelante la tarea. Costa Rica somos todos, eso es parte del eslogan del Partido Justicia Social Costarricense, que lleva como candidato a la presidencia de la República al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que usted lo está escuchando aquí en vivo en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Dicho sea de paso, les menciono, el primer lugar en la papeleta presidencial, el primer lugar arriba a la izquierda, es del Partido Justicia Social Costarricense, que lleva como candidato, repito, al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Dice don Jorge Ramírez, buenos días, reportando sintonía. Don Pablo Mora, perdón, buenos días, qué bueno que ya el programa, que ya en el programa es de gran importancia, independientemente del partido, se ganan las elecciones, el nuevo gobierno definitivamente debe entrarle a fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre todo lo que se le vaya pagando la gran deuda del Estado, y también se active el portafolio de inversiones y retomar la inversión social totalmente abandonado por este gobierno que prometió fortalecer esos puntos y fue un espejismo. Saludos, Pablo Mora desde Guanacaste. Gracias, don Pablo. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice, saludos para don Walter. Se le debe dar especial importancia a la microeconomía del país y dejar la macroeconomía de un lado. Esa es la opinión del ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Javier Salas dice desde San Ramón, ¿habrá algún proyecto desde el Ejecutivo que en su momento debe darse para la dignidad de los cuerpos policiales en su jubilación?
Bueno, esto es otro tema completo. Vamos por acá. Don Sergio Aguilar Solano dice: buenos días, don Edgar, alegrísimo de su regreso, que Dios lo bendiga. Gracias, don Sergio, por sus buenos deseos. Costa Rica en estos momentos está en riesgo de perder su Estado de Derecho, su Estado social y su democracia por unos filibusteros en el poder que con gritos, difamaciones y mentiras quieren destruir todo lo logrado. Por supuesto, esto no lo vamos a permitir, principalmente por nuestros hijos y por nuestros nietos. Hay que echar a estos antidemócratas del poder. Gracias y unámonos todos atentamente. Máster Sergio Aguilar Solano. Y don Federico Cabezas dice: saludos, que Dios nos llene de bendiciones y nos siga acompañando haciendo radio. Gracias, don Federico, por sus buenos deseos. También nos dice que a los costarricenses que don Walter, además de ser el candidato emergente, es el presidente que Costa Rica necesita. ¿Qué nos dice que no es un presidente más o un candidato más? Esas son parte de las preguntas que estamos recibiendo a través del WhatsApp 83414142 y que todavía disponemos de tiempo para que usted poco a poco las vaya respondiendo. Walter, adelante. Bueno, vea, con respecto a lo que dice el ingeniero Rafael Piñar, sí, efectivamente, el 80% del empleo que genera la empresa privada en Costa Rica viene de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces es vital para nosotros fortalecer y ayudarles en eso. Para eso hemos considerado seriamente una revisión y una negociación con la Caja Costarricense de Seguro Social para bajar los montos que paga de cuota obrero patronal el patrono, valga la redundancia. Segundo, creemos que las micro, pequeñas empresas deben tener un acompañamiento especial de parte de las municipalidades, de parte de la Caja, Ministerio de Salud, porque no es posible que alguien va a montar una pequeña empresa, va a generar 5, 6, 7 empleos y resulta que no ha empezado a trabajar, no ha empezado a generar ganancias y ya está debiendo plata. De tal manera que tiene que ser escalonado, permitirle además un seguimiento cuando se le da un crédito en la banca, que todo el know-how y el acompañamiento se lo dé precisamente la institución bancaria, porque una mujer que va a comprar 4 máquinas de coser para dar 3 empleos y trabajar haciendo, por ejemplo, ropa o uniformes, resulta que tiene que contratar un notario para que le saque certificaciones, tiene que contratar un contador, tiene que contratar un economista que le haga un plan de inversión, y eso es muy complicado. Incluso tiene que contratar a un especialista que le maneje el tema de las declaraciones de impuestos y el nuevo modelo que tiene Hacienda de tribu para la declaración impositiva. Entonces eso se lo tiene que dar la institución que le esté dando el crédito, y tiene que darle acompañamiento para hasta que la persona logre hacerlo por sí misma. Pensamos además de establecer líneas de crédito para jóvenes, donde realmente los requisitos, porque un joven no puede presentar récord crediticio, no puede presentar, a veces ni siquiera tienen 18, 19 años, tienen una gran idea, una brillante idea, pero necesitan apoyo. Entonces tenemos que confiar en nuestra juventud y darles créditos razonables y darles acompañamiento para que saquen adelante una empresa. Y también vamos a hacer eso con las personas de la tercera edad. Y con relación a los cuerpos policiales, no le quepa la menor duda de que vamos a dignificarlos y vamos a reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio que hacen. Es más, en estos momentos en que nosotros no podemos contratar 4.000 policías, le vamos a pedir a todos los policías que así lo quieran, experimentados, pensionados, que saben, que conocen del trabajo policial, que colaboren con la seguridad ciudadana del país, por lo menos en lo que llamamos alerta preventiva. ¿Por qué? Porque esta gente tiene conocimiento, saben manejar un arma, saben moverse en el terreno. Alguna vez supieron muchos de ellos cómo suena una bala cuando la bala se la disparan a uno, porque no es lo mismo disparar un arma en un polígono y que le estén disparando a uno. Esa gente está curtida. No podemos desperdiciar la experiencia de tanto policía, oficial del OIJ, de cualquier cuerpo especial que ya se haya retirado, porque ocupamos necesariamente reforzar definitivamente la cantidad de personas que están con el oído atento y la vista lista para detectar posibles situaciones. Entonces, nosotros queremos establecer realmente una relación muy estrecha con todos los cuerpos policiales y las personas que han participado de los diferentes cuerpos policiales. Vea, Edgar, esto es fundamental en nuestro país. Sacar adelante un gobierno implica realmente una negociación continua. El diálogo y el debate es donde vamos a encontrar la solución a los problemas nacionales dentro del marco del respeto. Nosotros necesitamos fortalecer las instituciones.
nosotros ocupamos necesariamente que para el año 2045 en Costa Rica sigamos viviendo en democracia, y una democracia digna de ser vivida, y no como nos está ocurriendo hoy en día, que tenemos un verdadero desastre en educación, en seguridad social, donde además hay una inequidad terrible, porque algunos sectores de la población concentran prácticamente la mayoría de la riqueza y otros sectores concentran la pobreza. Nos quedan aproximadamente 2 minutos. Quiero enviarle un saludo a doña Ligia Garru, que reporta sintonía. Walter, una pregunta directa. ¿Considera usted que es un peligro para la democracia costarricense la continuidad de lo que representa la administración de Rodrigo Chávez, que quieren ellos, a través de un candidato nuevo, darle continuidad, porque dicen que estos 4 años que han tenido no les ha alcanzado para hacer lo que ellos querían hacer? ¿Usted considera que está en riesgo la democracia costarricense de darle continuidad a esa corriente de pensamiento de Rodrigo Chávez? Definitivamente creo que está en riesgo, y se lo voy a decir más. Cualquier movimiento que pretenda enquistarse en el poder sin respetar las reglas de la democracia, la división de poderes, el respeto que se debe a las minorías que colegislan y ejercen control político, pone en riesgo la democracia. La democracia es precisamente eso, un conjunto de grupos políticos que se sientan a negociar y a dialogar. Pretender tener 40 diputados para reformar la Constitución, que con 38 lo hacen, nos podría llevar a las situaciones que precisamente le dije al principio, que lo viví en Venezuela cuando reformaron la Constitución bolivariana, o lo que pasó en El Salvador con Bukele, que a mucha gente le gustará algunas cosas de Bukele, pero Salvador es, junto con Guinea Ecuatorial, los 2 únicos países a punto de caer en default porque tienen deudas por más del 80% de su Producto Interno Bruto, y donde se violan los derechos humanos, o Nicaragua, bueno, que es un caso también extremo. Yo no creo en esos temas, como tampoco creo y pretendo reformar el hecho de que los magistrados permanezcan prácticamente 40 años en su cargo. 10 años es suficiente, y edad mínima para ser magistrado, 50 años. Creo necesariamente en la alternabilidad. Si el mismo partido vuelve a ganar, que lo haga, está bien, pero que además el presidente o quien ejerza la presidencia de la República no se meta en política ni se meta en los temas electorales, como pasaba antes, porque hemos tenido situaciones en que 2 veces ha ganado Liberación seguida, la Unidad, el PAC también lo hizo, pero se debe tener un respeto absoluto de la Constitución y de las normas básicas de la democracia. Muy bien, esto ha sido nuestra entrevista, el trabajo de hoy, con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que nos ha acompañado acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Nuestra reflexión final dice lo siguiente: Costa Rica está en un momento crucial, no se trata solo de cambiar de gobierno, sino de transformar la manera en que se hace política. Nuestro país merece más que promesas vacías, merece acción, verdad y esperanza. El Partido Justicia Social Costarricense, que propone un modelo de desarrollo justo, equitativo y sostenible, como lo han escuchado ustedes a través de Walter Rubén Hernández Juárez, con el ser humano como centro de las decisiones, y así es que ya quedan ustedes debidamente informados para que puedan tomar decisiones rumbo a las elecciones 2026 debidamente informados. Muchísimas gracias, Walter Rubén Hernández Juárez, éxitos en su candidatura hacia la presidencia dentro del Partido Justicia Social Costarricense. Muchísimas gracias, Edgar, a usted y a todos los oyentes, y recuerden, como costarricenses, tienen 20 opciones, no dejen de ir a votar, porque Costa Rica somos todos y merece el voto de todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Mañana nuevamente a las 7:20 de la mañana, regreso a Horizontes, siempre aquí en 96.3. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión
Unión Médica Nacional. Somos el Sindicato de los Médicos y Cirujanos de Costa Rica. TIGC Centro 96.3 evoluciona.